Tuve la oportunidad de platicar con Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, abogado con una amplia experiencia fiscal y que ve justamente en esta responsabilidad que le da el presidente de la República, pues una enorme distinción, no solamente por ser la posición a la que aspira todo fiscalista, sino por el gusto de servir a México. Procurador, agradecido por la atención de recibirnos. Hablar de defraudación fiscal en México se ha convertido a lo largo de los años en una especie de deporte con carácter nacional. Si me permite que nos explicara la trascendencia de este mal en lo que es los factureros, el outsourcing, los grandes defraudadores y por otra parte personas físicas y morales. ¿Dónde después de su llegada a esta responsabilidad encuentra el problema más grande? Antes que nada, muchas gracias, Carlos. El tema principal que ahorita tenemos en cuanto a lo que se refiere a defraudación fiscal, lo podemos ver en el tema de los factureros. En el tema de los factureros y del outsourcing ilegal. ¿Facturero es aquella persona que expende facturas apócrifas? Que crean empresas y que hacen todo un sistema de expedición de facturas que no tienen una materialidad propiamente, es decir, que son empresas de papel y que presumen que hacen ventas o que venden servicios cuando en el fondo no hay nada. Y lo único que hacen son esquemas de lavado de dinero y de defraudación fiscal. Y por otra parte, el outsourcing. El outsourcing, ¿qué es lo que hacen? Venden servicios de outsourcing precisamente, pero sin pagar las contribuciones de seguridad social o pagándolas con el salario mínimo, cuando no es cierto lo que están diciendo, no pagando impuestos sobre la renta, no pagando impuestos locales, no pagando obviamente las cuotas de seguridad social como corresponde, pero además le quitan prestaciones a los trabajadores. Ellos venden que van a proteger al patrón precisamente con eso, pero sin embargo hay una responsabilidad solidaria cuando el trabajador llega a demandar al patrón. Realmente los únicos que ganan con estos esquemas son los dueños de los outsourcings. Y tanto culpable el que la concede la factura como quien la recibe y la utiliza. Claro, pero es distinto la gravedad, porque uno es simplemente lleva a cabo una actividad lícita y compra estas facturas, que es un pecado el tenerlas, ¿no? Pero no es lo mismo el que hace el modus operandi, el que tienen todo un esquema, que hacen su modus vivendi y su modus operandi. Es muy distinto. Estos esquemas nos van a ayudar si los atacamos al 100%. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que buscamos es un beneficio para la sociedad. Si todo mundo entiende que el que está mal tenemos que atacarlo, si todo mundo ve que el dinero que está pagando está bien destinado, no se lo están robando, todo el mundo va a pagar voluntariamente. Y es el bienestar que tenemos que generar. El que todo el mundo vea que el dinero está bien empleado. Y es lo que buscamos, el bienestar de las personas y que todo sea un beneficio de los contribuyentes y en beneficio de la sociedad. Ahí ve una renuncia histórica a no pagar impuestos, a esto que refiere. Si pago, ¿para qué? Para que se lo roben. No veo el beneficio en mi vida cotidiana, en mi ciudad, ese dinero se pierde. Y la otra, lo complicado que resultaba en muchos términos el pagar los impuestos, el recurrir a un contador, que no siempre es sencillo, o que no cumple con su responsabilidad a cabalidad. Refiriéndome a esas redes que nos explica de los factureros, ¿es crimen organizado? ¿Son organizaciones aisladas? ¿Es a nivel país? ¿Cómo catalogar? En todos lados encontramos estas redes. En muchos sí hay crimen organizado y simplemente estas redes, estamos trabajando en una reforma que está discutiéndose en el Senado, en el cual queremos equiparar la defraudación fiscal con delincuencia organizada. ¿Hoy cómo se castiga? Ahorita es delito no grave la defraudación fiscal, o que no amerita prisión preventiva oficiosa. Es gravísimo. Cuando es gravísimo, le estamos causando un perjuicio a todo el Estado, a toda la sociedad. Entonces lo que queremos equiparar, y sobre todo estos esquemas, que es outsourcings y factureros, que van muy de la mano esos esquemas, equipararlos a delincuencia organizada. ¿Hablamos de organizaciones públicas, funcionarios públicos o son privados? Tiene dos vertientes. Muchos de estos esquemas que se vuelven defraudaciones millonarias siempre vienen por desvío de recursos públicos. Para que a todo el mundo le quede claro, esquemas tipo la estafa maestra. En donde se desvía dinero público
se utilizan esquemas de lavado de dinero y de defraudación fiscal para al final de cuentas sea un tercero beneficiario el que se lleva el dinero. Ahora, personas físicas y personas morales, ¿de qué tamaño es el impacto de la defraudación fiscal? Es común escuchar cómo nuestro contador nos dice de qué manera pagar menos impuestos, cómo evadir impuestos. ¿De qué tamaño es el impacto de ese lado? Es que es muy distinto el tratar de pagar menos impuestos dentro del marco de la ley a tratar de no cumplir la ley, y eso se llama defraudación. El que con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de alguna contribución. Tenemos dos tipos de contribuyentes, personas físicas y personas morales. Nosotros los casos más fuertes que tenemos por lo mismo es de personas morales. Y depende de varios rubros. Mucho, el tema más fuerte que tenemos son esquemas de factureros. Son los temas que son millonarios porque precisamente vienen recursos públicos y el desvío de recursos públicos son enormes. El caso de personas físicas y morales, veo dos vertientes, usted me corregirá si estoy correcto. Aquellos que no declaran los ingresos que perciben o que no pagan el impuesto sobre la renta. Tal cual. Así es. Eso es común. Es común de que al final de cuentas reciben un ingreso y no pagan los impuestos. O simplemente declaran que tuvieron una retención de impuestos cuando no hay dicha retención. Muchos de los esquemas que estamos atacando también son con esquemas de que le llaman asimilables a salarios. Hace algunos días, por cierto, tenemos una liga muy importante con el Universal, veíamos el encabezado, se acabó la fiesta. ¿Había fiesta? Pues sí, era común de que todo mundo llevara a cabo defraudaciones fiscales y no hubiera sanciones. Ahorita yo tengo encomienda del presidente de la República de no seguir hacia adelante con esta fiesta propiamente que llevaban a cabo los contribuyentes. Tenemos que atacar de frente la defraudación fiscal. Apenas se cumplieron los 100 días de esta administración, en lo que se refiere particularmente a su responsabilidad, ¿qué balance haría? Positivo. Estamos llevando a cabo investigaciones adecuadas y nos está permitiendo tener algunos visos de posibles casos importantes. Más que de cantidades, procurador, en porcentajes, ¿cuál sería el objetivo? ¿Reducir a cuánto la defraudación fiscal en México? El objetivo, el ideal es a cero. Bueno, por supuesto. Pero al final de cuentas lo que buscamos es que no sea una práctica común. Lo que buscamos con esta cuarta transformación es que llegue también a la parte fiscal, que cumplamos voluntariamente porque sabemos que nos conviene un país mejor. No que cumplas porque tienes al SAT encima o porque tienes a la Procuraduría Fiscal encima. Es a donde tenemos que llegar y ese es nuestro objetivo. En esta administración podemos estar tranquilos, en muchas ocasiones a lo largo de los años se utilizaron esas instituciones como para perseguir, a rivales políticos o ajustar cuentas en algunos términos. Hoy podemos estar tranquilos que esa práctica no se va a dar. Aquí yo les puedo asegurar, este es un área totalmente jurídica y técnica. Aquí no vemos nombres, aquí vemos delitos. Y al final de cuentas, si vemos delitos, vamos a perseguir los delitos. Finalmente, dos cosas, agradecido, procurador. Alguien decía, creo que con mucha razón, tomando en cuenta otras experiencias a nivel internacional, lo que tiene que ver con el narcotráfico, que en la medida que se les pegue en sus estructuras financieras, se va a reducir la actividad en forma significativa. ¿El lavado de dinero? Ese es un tema que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera. Vamos caminando junto con ellos, pero siempre los delitos de lavado de dinero van de la mano con los delitos fiscales. Tenemos que atacarlos y tenemos que ir frente a ellos con toda la fuerza del Estado. Algo que quiera agregar y agradecer la oportunidad, esperando que pues este país transite a un mejor escenario, más allá de ideologías, habrá quien comulgue o no con el gobierno, pero el barco se llama México y aspiramos a un mejor país y que en la medida que también nuestros impuestos veamos que es evidente que son utilizados para un beneficio común, yo creo que la respuesta de la sociedad podría ser positiva. Antes que nada agradecerle, Carlos, por la entrevista y simplemente pedirles, hay que contribuir a nuestras obligaciones fiscales, hay que contribuir al fisco como corresponde. Si hacemos eso voluntariamente, este va a ser un mejor país. Gracias, continuamos con más.